Bueno, bien. Entonces, para el video, digamos, le damos la bienvenida a los que vean el video después, porque algunos no pudieron estar y pidieron por favor que lo grabemos. Eh, Así que bueno, vamos a hacer esta conversación sobre macrofinanzas con Santiago. Ahí en la presentación está un poco el currículum de ambos y las preguntas centrales a las que vamos a tratar de dar respuesta. Bueno, Santiago, no sé si querés abrir con algún comentario antes de No, empezar. me parece bien la presentación que me hiciste, me parece que está bien. Veamos en cuánto nos ponemos de acuerdo hoy y veamos si podemos sacar algún negocio para los que están escuchando. Yo simplemente el único comentario que quiero hacer es que yo les voy a hablar a los oyentes como si fueran clientes míos. No le voy a hablar a un estudiante, le voy a hablar a una persona que está dispuesta, tal vez o no, vamos a ver si la puedo convencer, a hacer un negocio financiero en Argentina hoy. Entonces no me voy a focalizar en explicar cada uno de los instrumentos de inversión, eso lo dejamos para otro momento, en todo caso que alguien desconozca qué es una acción, qué es un bono, etcétera, o qué es un futuro, lo dejamos para otro momento, que se lleven las conclusiones de lo que estamos hablando y en todo caso siempre hay oportunidad de aprender de eso, porque eso se puede averiguar en cualquier parte, si no nos perdemos la posibilidad de hacer negocio, de ver si hay una oportunidad o no en Argentina hoy. Bien. Bueno, sí, era uno de los temas que tenía que haber aclarado en la introducción. Después, si necesitan bibliografía, nos la pueden pedir. Van a ver que al final de la presentación están nuestros correos electrónicos, nos pueden pedir material y demás. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo vemos las cosas. Y lo primero me parece es ver qué pasó en el 2018. Ustedes recordarán que en 2015, a ver, para hacer un panorama, digamos, algo más evolutivo, a diciembre de 2015, cuando Cambiemos gana las elecciones y empieza a tomar las riendas del gobierno, la economía ya venía de 5 años de estancamiento, ¿no? La economía era como un serrucho donde crecía un año y caía al siguiente, crecía un año y caía al siguiente, pero en el agregado, digamos, el Producto Bruto Interno estaba constante. Estaba estancado en esos 5 años del 2011 a 2015. 2016 se quitó el cepo, hubo un ajuste parcial de algunos de los problemas que se habían heredado, la economía cayó alrededor de 2 puntos del PBI, 2017 recuperó, la economía termina creciendo un 2,9% y en el primer trimestre de 2018 empezamos a ver el arrastre de lo que fue el 2018. O sea, la economía crece el primer trimestre, que nos lleva a unos picos de actividad, bueno, desconocidos, digamos, picos de actividad respecto de la historia argentina. Ya lo olvidamos, parece que el 2018 fue todo negativo en la mente de los ciudadanos, digamos, pero el primer trimestre había sido muy bueno. ¿Qué pasó en abril? El primer dato fue la sequía. Ya en abril tomamos conciencia de la sequía era fuerte, y a partir de abril, y después obviamente en mayo y junio pegó fuerte, el gobierno toma conciencia de que puede tener problemas financieros, de que los dólares que iban a llegar por la sequía no llegaban, de que Estados Unidos empezaba a elevar las tasas de interés y parecía que iba a continuar subiendo esas tasas de interés, o sea que el mundo se estaba volviendo un poco más ilíquido. Todo ese escenario hizo que el gobierno vaya a buscar al Fondo Monetario Internacional. Y cuando llegó al fondo, el fondo le dijo, bueno, yo te doy los dólares que vos necesitás para pagar intereses de deuda y demás. Lo que no puedo hacer es darte los dólares para que te vayas a Chile y te traigas los plasmas que acostumbramos ver, que te vayas a Brasil de vacaciones, que te vayas a Uruguay, que te vayas a Miami, que te gastes los dólares en turismo y para importar bienes y demás, sino que tiene que ser para pagar intereses de deuda. Ahora, ¿cómo hacemos en una economía que tenía en ese momento un déficit de cuenta corriente récord histórico para que los argentinos no gastemos dólares que no teníamos? Y desde el punto de vista del análisis económico esto es muy sencillo, es muy simple. Hay que dejar que el dólar suba. El dólar estaba muy atrasado respecto del resto de los precios de la economía. Estaba muy barato, digamos. Si uno compara todos los precios de la economía, decía, bueno, durante 12 años de kirchnerismo hubo una inflación acumulada muy fuerte y las tarifas y el dólar subieron mucho más despacio que el resto de los precios. Bueno, a Macri le tocó la tarea ingrata de tener que subir las tarifas y de tener que subir el precio del dólar con todo el costo social que eso tiene.
Y eso es parte de la corrección que estamos viendo en estos 3 años y poquito más, que tiene un costo social enorme, un costo político enorme, y que dejan a Macri y a Cambiemos con, bueno, con dificultades de cara a lo que viene. Eso después lo vamos a hablar en el escenario político, pero digamos, estos dos factores, haber subido tarifas y haber subido el precio del dólar, y más aún a partir de este tercer trimestre de una crisis cambiaria, donde tuvimos que soltar el dólar porque el Fondo Monetario dijo no intervengas más en el mercado cambiario y el Banco Central se corre de esa función. Bueno, el tipo de cambio entra a subir, las LEVACs ya no se renuevan, eso se empieza a monetizar, todo ese dinero va al dólar, digamos, el dólar empieza a escalar de 17 a 23, a 28, a 31, 35, llega a 41, baja a 38 después, ahora ya estamos hablando de un dólar más caro, había llegado a 47, ahora es 44, 45, pero digamos, esa escalada en el precio del dólar tiene un pass-through que va a precios, con lo cual la crisis cambiaria no solo nos deja con un dólar caro, que nos obliga a cambiar el comportamiento que teníamos los argentinos respecto del uso de los dólares, esto golpea fuerte a la clase media también, sino que además tiene un impacto inflacionario y una crisis económica lógica, digamos, de un cambio enorme en las condiciones macroeconómicas que estaba teniendo la Argentina hasta ese momento. Entonces, esa crisis de 2018, la realidad es que es parte de un ajuste feroz que la economía ya tuvo, y la pregunta va a ser si ese ajuste va a continuar. Después, con el impacto inflacionario que eso tuvo, y lo importante que es para este gobierno bajar la inflación, empezó una política de contracción monetaria ya hacia el último trimestre, y a partir de ahí esa contracción monetaria nos va a dejar con una economía que tendría que haber rebotado antes, pero que no va a rebotar justamente porque estamos aplicando una política contractiva que saca dinero del mercado, que puede contribuir a bajar la inflación en el mediano plazo, digamos, comparándolo 2018, fines de 2018 hacia lo que vamos a ver ahora. Me parece que la inflación ya está bajando. En el último dato se ve, y el dato que va a venir en mayo también creo que lo vamos a ver, pero de alguna manera muestra una economía que, digamos, tiene un punto Adrián, de inflexión. Adrián, Ahí quiero pueden ver el EMA. comentar, Sí. en relación con dónde arranca la crisis en abril del 2018, yo quiero apuntar dos datos más. Uno es la salida masiva de fondos que hubo de todos los mercados emergentes, abril y mayo del 2018, y otro la implementación del impuesto a la renta financiera que se le puso a todos los capitales extranjeros que habían venido a la Argentina desde que Macri asumió en el 2016, que es una de las causas por las cuales el dólar estaba tan barato, por la cantidad de dólares que habían entrado de endeudamiento, por supuesto, y a partir de abril, cuando se ponen en funcionamiento el impuesto a la renta financiera que se había votado el año anterior, a fines del 2017, en diciembre, el día ese es un determinante más para que los fondos empiecen a salir rápidamente de Argentina y bueno, y determina que Argentina tenga que ir al fondo porque no tenía forma de darle salida a todos esos fondos que salían de Argentina. Bien, gracias Santiago. Voy a probar el video, a ver si lo recuperamos, si la señal mejoró, capaz que me ven. Si veo que no me escuchan, lo vuelvo a apagar. Probamos, ¿eh? ¿Me escuchan bien ahí? Si vemos que está entrecortado otra vez, lo corto. Pero a veces ese corte dura unos minutitos nomás. Bueno, acá tienen el EMAE. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica y es un indicador sumamente importante no solo porque muestra la actividad económica antes que el Producto Bruto Interno, sino porque además nos abre en distintos sectores de la economía qué está pasando. Entonces, fíjense que el EMAE que tuvimos en abril, que en realidad mide febrero, nos habla de una caída de 4,81, o sea, es una caída fuerte, y sin embargo, cuando vemos cómo están los sectores, vemos una mejora espectacular o muy fuerte y que va a ir mejorando en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Vemos una mejora pequeña en enseñanzas, en servicios sociales y salud. Y luego el resto de los sectores están en caídas. Y especialmente fíjense que la baja se observa en el comercio. Hay muchos sectores en caída. Sin embargo, cuando vamos a ver digamos, cómo se comporta el dato del EMAE respecto de un año atrás, fíjense que las caídas son muy fuertes. Es la columna del medio, respecto a igual mes del año anterior. Esperen que acá se los puedo mostrar. Entonces, fíjense que la caída es muy fuerte y a partir de septiembre son más fuertes aún.
Sin embargo, a partir del dato de diciembre, comparado con el mes anterior, los datos son positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina en diciembre, enero y febrero pareciera haber tocado fondo y que podría empezar a visualizarse en los datos que van a venir una recuperación de la actividad económica. Todavía no lo sentimos en el bolsillo. Fíjense que respecto de un año atrás, estamos comparando el primer trimestre de 2019 con una economía sumamente debilitada frente a un primer trimestre de 2018 que, como vimos en el primer gráfico, era un muy buen primer trimestre después de un 2017 en recuperación y un primer trimestre de 2018 que nos había llevado a picos de actividad. Bueno, la crisis arranca en abril, se hace muy profunda en el tercer trimestre, continúa en el cuarto trimestre. Cuando uno compara enero contra enero, febrero contra febrero, está comparando el acumulado del año, de toda esa crisis. Por eso los datos son tan negativos. Sin embargo, mes contra mes anterior desestacionalizado, nos muestra que digamos, hay un pequeñísimo crecimiento que nos permitirían ver que en este primer trimestre 2019 tocamos fondo y que en el segundo trimestre, de la mano de la producción agrícola que estaría en niveles récord, la economía podría empezar a recuperarse. Fíjense entonces, la soja 2018-19 aumentaría fuertemente respecto del año anterior. Bueno, la soja, el trigo, en el agregado, ¿no? Pasamos de 113 a 143 millones de toneladas. Incluso comparado respecto de la cosecha anterior, de 2016, también estamos arriba. O sea que es una cosecha récord y es muy importante esta cosecha de cara a la recuperación, porque es un motor económico fundamental de esta economía que empieza a cambiar a partir del segundo trimestre. Acá no sé, Santiago, si querés agregar algo sobre la producción agrícola. Esto que decís es importante y últimamente, los últimos 15 días, en el marco de la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, lo que estamos viendo es que habían bajado mucho el precio de los cereales, pero como China estaría dejándole de comprar a Estados Unidos, están subiendo mucho las primas de negocio argentinas, con lo cual los precios argentinos están subiendo mucho, los chinos estarían comprando a Argentina. Y de hecho los últimos días, los últimos 3, 4 días hábiles, se están haciendo mucho negocio de maíz, soja y trigo nuevo ya. De manera desesperada los chinos están comprando mercadería argentina y eso está mejorando los precios para la mercadería nueva y eso estaría aportando muchos más ingresos de dólares de los que tenemos presupuestados. Entre los 3 productos principales tenemos casi 30.000, la cosecha argentina vale 30.000, 31.000 millones de dólares, solamente de divisas. Lo que tiene que ver con retenciones son aproximadamente 6.000, 7.000 millones de dólares, que eso, bueno, van a ingresar cuando se liquiden, ¿no? Cuando los productores la vendan efectivamente. Pero la liquidación de divisas son, por toda la cosecha, son 30.000, 31.000, 32.000 millones, dependiendo los precios a los cuales se vayan vendiendo, que es un montón de dólares en una economía argentina que viene dependiendo de los dólares, ¿no es cierto? Básicamente eso. Bien, bueno, fíjense después otros datos, algunos seleccionados, el índice de la construcción. Ahí pueden ver, por ejemplo, que despachos de cemento, después de una caída de 7,8, empieza a aumentar. Lo mismo respecto del ISAC, que es el índice de la construcción. Fíjense acá en la parte de consumo que la venta de autos nacionales está en aumento, que la venta de shoppings empieza a aumentar después de 3 trimestres de caída en el 2018. Digamos, son algunos elementos que empiezan a mostrar que la economía del primer trimestre, si bien todavía no habla de una fuerte recuperación, no es igual a la crisis del 2018. Digamos, habríamos tocado un fondo. Ahora, si vamos a las proyecciones del mercado respecto del Producto Interno Bruto, lo que ve el mercado, el REM, es una caída de 1,2% para 2019, interanual. El Fondo Monetario Internacional también ve una caída de 1,2%. Sin embargo, si vamos al proyectado 2020, se habla de un crecimiento del 2,4% en el REM y un 2,5% en el del Fondo Monetario Internacional. Todo esto, por supuesto, tiene muchísima incertidumbre por todo lo que implica la política, por todo lo que implica, bueno, una política económica que por ahora desconocemos, y el mercado obviamente va a tomar nota de toda la información política, económica que se vaya conociendo para incorporarla en estas expectativas. Esta es una mención que me parece que hace la falta hacer de por qué no arranca la economía real, ¿no? Que es algo que nos preocupa a todos. Y esta foto creo que es la síntesis del problema de la Argentina. El gasto público es muy elevado y la economía tiene que arrastrar
esta piedra, digamos, que es sumamente pesada. ¿Cuándo empieza a ser pesada esta piedra? A partir del kirchnerismo. Yo creo que este gráfico es muy importante justamente porque muestra lo dramático de la situación de la herencia que recibimos del kirchnerismo. Fíjense que el gasto público sobre PBI era en décadas, de 1961 hasta el año 2005, alrededor del 25% del Producto Bruto Interno, incluso menos en algunos años. Ya 25% para muchos analistas era un tamaño del Estado impagable, era enorme. Bueno, gracias a los precios de los commodities y gracias a haber estatizado las pensiones y gracias a muchas cosas que han ocurrido, el gasto público, bueno, a más impuestos, a más deuda interna, a más emisión monetaria, etcétera, el gasto público pudo ir creciendo hasta el 44% del Producto Bruto Interno, es casi la mitad del PBI, lo cual nos deja una economía sumamente comprometida. Esto es el problema que heredamos, donde hay sobreempleo público, donde hay un gasto público exacerbado, donde los impuestos están, digamos, tenemos una presión tributaria muy grande y sin embargo es muy difícil cambiar la realidad, digamos, al punto de que cambiemos, incluso tiene dificultades para hacerlo, aun cuando tenga la voluntad de hacerlo. Fíjense, por ejemplo, lo que es, cuando uno quiere entender por qué aumentó el gasto público. Acá podemos ver que es parte del gobierno nacional, parte del gobierno provincial y parte de los municipios. El gobierno nacional se lleva la peor parte, la mayor parte. Y viene en parte por los jubilados y pensionados, en parte por los subsidios a familias y los subsidios económicos. Cuando vamos a los gobiernos provinciales, hay más de empleados públicos que se han sumado y que son parte del problema también. Pero esos 15,9 puntos de gasto sobre PBI es algo muy difícil de revertir porque implica derechos adquiridos y nos llevan a una situación compleja. Y este es el otro gráfico que quería mostrarles, que muestra un poco lo que es la Argentina y lo que ha ocurrido cada vez que hemos llegado a niveles de déficit fiscal de los niveles heredados en el 2015. Fíjense lo que son los picos del año, bueno, de lo que terminó siendo el Rodrigazo y de lo que terminó siendo cada uno de los defaults que hemos tenido allá en el 81-82, lo que fue la hiperinflación del 89-91, lo que fue el 2001, que muchos recordaremos, lo que fue la crisis 2015 y demás. De cada uno de estos picos se ha salido con una crisis económica. Digamos, no ha habido nunca un gobierno capaz de revertir una situación fiscal como la que se observa en estos picos en pantalla. Realmente es muy difícil pensar que Cambiemos podía bajar el gasto público con voluntad sin crisis económica. Lo ha intentado, digamos, el 2016 fue un ajuste muy parcial y con una política gradualista nos aseguró 4 años de crisis, 4 años, sacando el 2017, 4 años de ajuste y de dificultades y de malas noticias. Muchos dijimos que esto iba a pasar. Desde el punto de vista ortodoxo, no encarar la reforma fiscal, no encarar la reforma integral del Estado, nos aseguraba esta situación de ajuste permanente. Pero bueno, a partir de la crisis 2018, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer y que va a ser importante para el escenario financiero que va a mostrar Santiago, es esta, digamos, ya pasó la crisis, ya está, ya corregimos los desequilibrios macroeconómicos que tenía la Argentina en 2015. Partimos de una situación de desequilibrio fiscal, monetario y cambiario. Lo cambiario ya lo mencionamos. Lo fiscal lo pueden ver en pantalla. La situación era realmente dramática, 10 puntos de déficit fiscal financiero consolidado. Hoy, el tamaño del déficit fiscal, lo van a ver ahora, es mucho más bajo. Incluso el financiero con los intereses de deuda. Y el proyectado es más bajo aún. Pero fíjense, siguiendo con la línea de lo que mencionaba antes, que el gasto público está 9,3% arriba de la media de la América Latina, 13,5% arriba de lo que es Colombia, 15% arriba de Chile, 20,8% arriba de Perú. O sea, tenemos un tamaño de Estado que excede al promedio de la región y a todos los países de la Alianza del Pacífico que hoy deberían ser para nosotros un faro a seguir. Y fíjense también que cada una de las crisis que mencioné nos van dejando rezagados respecto de la región. Fíjense esta convergencia. Cada una de las crisis nos van haciendo que el PBI per cápita, los ingresos de los argentinos, estén cada vez más distanciados de otros países de la región que hacen mejor las cosas. Digamos, ahí ven de alguna manera este drama de la divergencia. Cada vez estamos más lejos de los países vecinos.
Acá tienen, bueno, lo que mencionaba, la crisis no arranca ahora, lleva 5 o 6 años, 8 años quizás. Acá pueden ver cómo se revierte la política fiscal, que fue muy expansiva de 2005 a 2015 con 18,2% del PBI y empieza a caer a partir de 2016 hasta 2019 con una caída de 4,2%. Fíjense que las provincias hacen un ajuste muy pequeñito de este ajuste, solamente 0,3%. La nación es la que carga con el ajuste fiscal. De hecho, todas las provincias hoy están superavitarias gracias a una política federal del gobierno de Cambiemos. Esto lo digo para rescatar algunas cuestiones, más allá de los problemas estructurales que seguimos teniendo. Fíjense las últimas metas del presupuesto. Inicialmente eran las barras rojas. Después de la crisis cambiaria pasamos a las líneas verdes, a las columnas verdes, que tratan de hacer una corrección mucho más rápida. Yo creo que a partir de la crisis cambiaria el Fondo Monetario Internacional nos lleva a que la política económica argentina sea más de shock que lo que era antes. De hecho, fíjense que se sobrecumplen las metas del 2018 y para el 2019 se plantea equilibrio fiscal primario. Esto no es un ajuste menor, después vamos a ver igualmente dónde cae esa corrección. Y para 2020 ya habría un superávit fiscal primario que permitiría que la economía empiece a recuperar. Obviamente son datos proyectados, hay que ver si después el gobierno termina cumpliendo, sabiendo que es un año electoral, sabiendo que hay crisis económica, que la recaudación puede caer. Acá pueden ver también dónde está el ajuste fiscal. Gran parte son los derechos de exportación que volvieron. Acá se podría decir que hay uno de los tantos errores del gobierno de Cambiemos de haber quitado los derechos de exportación, pero como eso no fue, digamos, acompañado en 2016-17 de un ajuste del gasto consecuente con la quita de retenciones, finalmente tuvo que devolver las retenciones para volver a recuperar recaudación para poder atacar el déficit fiscal. Bueno, estas idas y vueltas tienen que ver de alguna manera con la poca convicción también que el gobierno ha tenido en algunos temas. Fíjense que hay también una corrección de subsidios económicos, que el gobierno obviamente sigue con los tarifazos, bajando el gasto público por esa vía. Y acá pueden ver de alguna manera cómo terminaría. O sea, fíjense, el cero es el resultado primario. Acá hay una mejora en la recaudación de 1,2%, una caída en el gasto primario de 1,5%, lo que dejaría un resultado primario donde se corrige el 2,6 y nos deja con equilibrio fiscal primario. Los intereses, si vemos el resultado financiero, bajaríamos de 5,5 al 3,2, lo que es una baja de 2,3% que no es despreciable y que ayudan a que la Argentina empiece a normalizar su situación. Yo creo que este contexto que estoy comentando de un proceso de normalización de la macro argentina, no quiero desconocer con esto la crisis social que nos ha acompañado en 2018 y en lo que va de 2019, sabiendo que realmente los datos de pobreza están en niveles muy, muy malos, digamos muy altos, y niveles de pobreza, niveles de indigencia, pérdida de empleo, recesión, baja en el salario real, baja en el consumo, son todos datos propios del ajuste, pero si esto ya pasó, y digamos, y el proceso de normalización está avanzando, la economía empezaría a tener a partir de aquí una situación totalmente diferente. Fíjense en este otro gráfico parecido al anterior, cómo el equilibrio, digamos, cómo el resultado fiscal consolidado, en la línea azul se ve el resultado primario, la línea amarilla incluye los intereses de la deuda. Bueno, ¿cómo empieza a corregirse? Digamos, no hay duda de que ha habido ajuste en estos años, en estos 3 años. Por supuesto que ese ajuste ha sido más de mercado que decisión política de Cambiemos, porque llega un momento que el propio mercado te dice basta. Y yo creo que ha sido gran parte del ajuste, lo cual ha hecho que el ajuste sea más doloroso de lo que pudo ser. Si el gobierno hubiera encarado de manera de shock la situación que hubo en 2016, no hubiéramos llegado quizás a los problemas que tenemos hoy, o hubiéramos llegado al año electoral en otro contexto. Pero realmente la situación ha cambiado. Ahí Leonardo dice, ¿los intereses se empiezan a pagar en el 2020? ¿Cuáles intereses? A ver, se están pagando los intereses de Sí, deuda, por ¿no? supuesto, se paga todos los intereses. Los intereses de la LELIQ se capitalizan, los intereses de los bonos se van pagando, se pagan las amortizaciones, están incluidos ahí. No, Los el del Fondo programa con el Monetario. fondo es aparte, no se empieza a pagar en el 2021-2022. De hecho, ahora vamos a ver cómo ya está garantizado prácticamente el pago de la deuda en lo que va de 2019.
incluso 2020 prácticamente cubierto. Iván agrega, intereses del Fondo Monetario se está pagando capital a partir del 2021. Bien. Igualmente, a partir de la elección del próximo gobierno, seguramente va a empezar a haber una reestructuración de esa deuda. Si la inflación empieza a bajar y los intereses de la deuda, y la tasa de interés en Argentina empieza a bajar, se puede recomponer toda la deuda. Realmente, estos intereses de deuda se pueden trabajar para que bajen más rápido, digamos, en un contexto donde la economía está normalizada. Por eso es tan importante atacar lo que fue el desequilibrio cambiario y lo que es también el déficit fiscal. Acá, Santiago, te dejo para decir algo sobre el programa Acá financiero. esta filmina simplemente a lo que apuntaba es a mostrar por qué el gobierno con esta filmina te demuestra de que no va a haber default. Acá básicamente lo que te muestra es, bueno, todas las necesidades de fondos que el gobierno necesitaba para el 2019, que están ahí te las muestran, 23.700 millones de dólares, más las letes, otras 19.300 más, y de dónde surgen esos fondos. Fíjense los bonos que había que pagar, ahí figura el Global 19, el Bonar, que ya se ha pagado, el Dúo se paga ahora en junio, bueno, ahí figuran todos los gastos que debía hacer el gobierno. Y fíjense que para el 2019 el gobierno tiene previsto salir al mercado internacional a buscar 0 y al mercado doméstico a buscar 0. Es decir, nada, el gobierno no está necesitando fondos para el 2019, estaría cerrado el programa financiero siempre y cuando se cumpla un compromiso de que las letes se refinancien un 40%, que se tiene que refinanciar 7.8 mil millones de dólares de los 19.300 y que hasta ahora se vienen refinanciando sin problemas por encima de ese monto, pero bueno, todavía falta bastante tiempo porque a partir de ahora se tiene que empezar a refinanciar a un plazo más largo que cuando el gobierno termina su mandato. Entonces ahora viene como la parte más compleja de la refinanciación, aunque hoy mismo salió hoy mismo se hizo un refinanciamiento del ETE y fue exitoso también, con lo cual luce el programa financiero del 2019 muestra a las claras que en el 2019 la probabilidad del default es virtualmente 0 y para el 2020 el gobierno te plantea este programa financiero del 2020 con un saldo inicial de caja de casi 0.6 mil millones de dólares, donde el gobierno al mercado internacional se tiene que ir a financiar 0, pero en el mercado doméstico sí se tiene que financiar por 16.300 millones y ya las letes debería refinanciarlas todas. Por supuesto que en el 2020 ya tenemos un nuevo gobierno y la incertidumbre del nuevo gobierno va a estar zanjada, con lo cual las letes deberían poder refinanciarse todas. Va a depender de quién es el próximo gobierno, por supuesto, pero parecería como que con los fondos que tiene el gobierno va a poder cumplir con el programa financiero 2020, que prácticamente lo tendría también casi cerrado. El 2019 está cerrado, el 2020 estaría virtualmente cerrado, dependiendo qué suceda con las letes. Si el gobierno pudiera refinanciar la totalidad de los letes, tendría cerrado también el programa financiero 2020. Todo eso es información que vamos a ir viendo en el transcurso de este año. Todavía no lo sabemos hoy, por supuesto, pero hoy todo parece indicar que el 2019 está cerrado, el 2020 estaría cerrado, lo vamos a saber. Si tuviéramos esta misma charla dentro de 2, 3, 4 meses, lo sabríamos ya, y por supuesto los bonos no rendirían lo que rinden hoy. Los bonos hoy están rindiendo, depende de cada bono y cambian todos los días porque no hay información, pero 17% un bono corto Argentina es una locura, digamos. Está prácticamente mostrando que Argentina podría llegar a no tener voluntad de pago, no capacidad. Esto lo vamos a ir charlando más adelante, pero en principio el programa financiero estaría mostrando que Argentina puede hacerse cargo de las deudas. Hay que ver si tiene la voluntad. Y para saber eso, lo que necesitamos saber es quién es el que se va a hacer cargo del gobierno el próximo año. Y eso claramente no lo sabemos hoy todavía. Sí, después vamos a charlar qué es lo que opina cada uno de los candidatos en relación con esto. Y un primer acercamiento es que el mercado festeja el hecho de que Cristina ya no sea candidata a presidente, porque Alberto Fernández está diciendo que el resto de los candidatos ya sabíamos. Macri con los 10 puntos que planteó, Lavagna e incluso Schiaretti,
todos los candidatos estaban diciendo que las deudas había que cumplirlas. Con Cristina no lo sabíamos, aunque Cristina ha cumplido con las deudas, excepto por la cláusula Rufo, pero el mercado igual le temía. Ahora, al Cristina bajarse y ponerse como candidata a vicepresidente, aunque todavía no lo sabemos hasta que se oficialice el 22 de junio, al parecer Aníbal Fernández plantea de que hay que, al Fondo Monetario, por ejemplo, dijo hay que pagarle, tenemos que analizar con acreedores privados, le vamos a pagar también, pero tenemos que analizar si tal vez podemos pedirles que nos esperen un tiempito, dijo, pero básicamente como que hay que pagarles. Entonces, si el peor escenario para Argentina es que todos pagan, después vemos el momento de pago, los bonos argentinos están rindiendo demasiado, digamos, para un escenario, para el que el peor escenario argentino no muestre quita en los bonos. Después lo vamos a ir viendo, pero en principio, para el programa financiero, luce como que Argentina lo va a poder cumplir, tanto el del 2019 como el del 2020. O sea, en definitiva, hay volatilidad política, porque no sabemos qué va a pasar a nivel político y eso genera volatilidad en los mercados. El escenario político genera incertidumbre, pero más allá de eso, si nos convencemos de que la macroeconomía está relativamente en un proceso de normalización, se está estabilizando, con un tipo de cambio que ya es competitivo, que no tendría por qué seguir devaluándose, si pensamos que hay un equilibrio fiscal primario que tiende a resolver también el financiero, realmente el escenario macro da la sensación que tenemos demasiado riesgo en los activos financieros argentinos para pensar que, bueno, que no se van a recuperar. Daniel ahí pregunta qué es el déficit menos 5,2 del 2020. Y es el déficit que viene del año anterior, digamos. Está planteado. Vos tenés. No estoy seguro. Esto calculo que es el déficit de financiero que viene del año anterior, porque para el déficit tenés superávit para el 2019, así que no estoy seguro, no te lo doy con certeza. Pero supongo que debe ser volviendo al tema político financiero. La sensación que queda es que para el mercado, si gana Macri o gana un justicialismo, entre comillas, racional o federal, es más o menos lo mismo. Digamos, Macri no ha sido el liberal que alguno pensaba que iba a ser, la verdad que él nunca se mostró como tal, pero no ha sido, digamos, muy contundente en bajar el gasto y en animar políticas de mercado. Pero los 10 puntos que ha planteado y el consenso que habría con el justicialismo federal, de alguna manera está planteando que cualquiera de los dos escenarios, que gane Cambiemos o gane un Schiaretti o un Urtubey, no sería tan distinto. En ese escenario, digamos, hay mucho análisis para hacer. El escenario de Cristina, como decía Santiago, tiene menos riesgo que antes. Y además yo creo que nosotros coincidimos con Santiago que el escenario de Cristina tiene menos probabilidad de ocurrencia, digamos, de que gane el kirchnerismo en un balotaje contra Cambiemos. Tomando en cuenta que las elecciones no son hoy, que son en noviembre y que la inflación está bajando, después vamos a ver los datos, que el dólar va a estar estabilizado, quizás hasta el mes de noviembre, en un contexto donde la macro, de nuevo, sigue ese proceso de ordenamiento, quizás incluso la actividad empieza a recuperar un poco y ya Cambiemos tiene mucho por recuperar, tiene muchas obras por inaugurar, tiene un contexto muy distinto al que tenemos hoy. Si hoy la elección fuera hoy, probablemente sea más difícil pensar en una victoria de Cambiemos, pero siendo en noviembre el balotaje, o en octubre la elección, bueno, es un escenario distinto a nivel político. Otro comentario ahí que aporta a esto que decís vos, que la elección es en noviembre. Hoy se cerró, si mal no recuerdo, fue la paritaria de gastronómicos,
y te está dando casi 48% de aumento. Esto es lo que va a venir en las paritarias. Las paritarias vienen con un reacomodamiento del año pasado, más 25%, más lo volvemos a charlar en marzo. Con lo cual el salario a partir de ahora va a empezar a ganar y entonces la gente lo va a ver parcialmente en el bolsillo de manera que vaya a votar mejor de lo que está hoy. Hay que ver cuánto mejor, pero por lo menos mejor de lo que está hoy. Un virtual empate, no es que Cambiemos aparece 10 puntos abajo de cualquier otro partido. O sea que consumo mejor en noviembre que hoy. Así que bueno, son escenarios políticos que sin duda juegan. La gran amenaza está acá, ¿no? Para muchas personas que han planteado que el tema de las LELIC se nos puede ir de las manos. Entre economistas que tenemos alrededor, no sé, Aldo Abraham, Roberto Kachanowski, han planteado cuidado con las LELICs. ¿Por qué? Porque si en algún momento la gente que tiene plazo fijo tiende a dudar de lo que va a pasar con los pesos, de que va a saltar el tipo de cambio, de un escenario hiperinflacionario y demás, uno piensa, bueno, mejor voy al dólar. Entonces, si en algún momento no se renuevan los plazos fijos, los bancos no pueden renovar las LELICs, entonces el desarme de LELICs puede generar algo parecido a lo que fueron las LEBACs. De hecho, fíjense, acá teníamos las LEBACs. Las LEBACs se empiezan a desarmar y llega un momento en el cual, a medida que se van desarmando las LEBACs, que hoy son 0, las LELICs se empiezan a armar y estamos en niveles muy similares. De hecho, fíjense, 1 billón de pesos había de LEBACs, 1 billón de pesos hay hoy de LELICs. Ahora, este billón de pesos es a un tipo de cambio de 45. Este billón de pesos es un tipo de cambio muy inferior. Entonces, no es lo mismo el desarme que hubo de LEBACs en relación al desarme que puede llegar a haber en el futuro de las LELICs. Las LELICs son 20.000 millones de dólares probablemente. Hoy el Banco Central tiene 77.000 o un poco más de 70.000 millones de dólares en reservas. O sea, tiene dólares para responder a una demanda de dólares si es que hubiera. Obviamente no todos estos dólares son disponibles, ahora vamos a ver cuánto de eso es disponible, pero la realidad es que el Banco Central tiene instrumentos como para controlarlo. Acá pueden ver cómo se componen las reservas. Recuerden que casi habían sido 0 las reservas netas del Banco Central cuando se va el kirchnerismo, a partir de ahí se empiezan a recuperar y llegamos a este pico de más de 70.000 millones de dólares. Después bajó un poco. De hecho, se perdieron algo más de 4.000 millones de dólares en los últimos meses. Acá tienen un análisis de Conviews de Miguel Kigel. La verdad que en la cuenta yo no la hice, pero las reservas netas estarían potencialmente usables en 47.775 millones de dólares al 31 de marzo de 2019. Acá empieza un debate entre economistas. Algunos dicen que el swap chino se puede usar, otros dicen que no. Algunos dicen que el dinero del fondo no es nuestro, que es del fondo. Bueno, pero es dinero que se puede utilizar en caso de necesidad. Andrés, con paritarias al 48%, ¿no estaría empatando con la inflación que aparentemente habría en 2019? O sea, no notaríamos la reactivación. Ahí. No, ahí sí que quiero hacer un comentario yo. Porque la inflación que tenemos hasta hoy ya la tenemos. Entonces, uno lo que gana hoy y la inflación ya la tiene hoy. Entonces, si a vos te dan 48% a partir de hoy, vos tenés que medir la inflación a partir de hoy con el sueldo a partir de hoy. Entonces, si a vos te dan 25% hoy, por ejemplo, pensémoslo así, a vos te dan 25% hoy, la inflación no te viene a partir de hoy 25%, la inflación empieza a suceder a partir de hoy. Con lo cual, año a año vos tendrías que medir la inflación futura. El año pasado perdiste contra la inflación, ya perdió el salario argentino contra la inflación. La cuestión es 21 de mayo 19, 21 de mayo 20. Si a vos te pagan 48% más, ¿cuánto es la inflación 21 de mayo, 21 de mayo? Si es menos, entonces empezás a ganar vos en tu salario real. Y eso es lo que va a suceder. Es a partir de hoy. Habría que contarlo, si querés, a partir de cada vez que te va ingresando, porque no es que te pagan 48 hoy, sino que los convenios colectivos son 15 a partir de junio, 10 a partir de octubre, 3 a partir de marzo, etcétera. Pero la inflación también va sucediendo de esa misma manera. Va sucediendo 2,8 fue la de mayo, 2 fue la de junio, y entonces vos le vas ganando, a partir de ahora deberías empezar a ganarle todos los meses. O sea, acá lo que pasó hasta acá, perdiste, que no haya una y por eso la gente está tan enojada con Cambiemos Hoy. Pero a partir de hoy, ¿cómo va a seguir? Que impacten fuerte en la inflación y demás, el escenario más probable es una baja en la inflación, una recomposición del salario real, una recuperación en el consumo, en las ventas minoristas. Realmente vamos a empezar a ver
una recuperación de la economía, digamos. Yo creo que eso va a venir. Ahora, es muy difícil el timing. ¿En qué momento, en qué mes va a impactar? Y si vamos a llegar a tiempo para que la gente lo sienta en el bolsillo, pensándolo en mente de, digamos, del oficialismo, de Cambiemos, si realmente va a recuperar a tiempo o no. Natalia, pero si cuando desarmamos las LEVACs crearon las LELICs, cuando desarmen las LELICs y llegasen a pensar que hay riesgo, ¿no crearían otra variable similar? Sé que no sería lo ideal sino apagar un incendio. Bueno, la verdad que es un escenario, el de las LELICs, de cómo se van a desarmar, que a mi juicio debería ser el principal problema que el gobierno elegido debe resolver en 2020. Y hay medidas para resolverlo. Yo no recuerdo ahora si fue Roberto Kachanowski que planteó de alguna manera que esa deuda la suma el Tesoro. El Tesoro debería darle bonos, por ejemplo, a las LELICs, reemplazar esas LELICs por bonos del gobierno y que la deuda deje de ser del Banco Central y pase a ser del gobierno. De esa manera saneamos al Banco Central y el Banco Central podrá luchar con más fuerza para recuperar el peso, para tener estabilidad monetaria, y la deuda el gobierno la tendrá que ir resolviendo por otras vías. Pero es una manera de cambiar el eje del problema y el impacto que esto puede tener. Pero bueno, es una nota, creo que estaba en Infobae. Después si no la buscamos y la compartimos. Roberto lo plantea con las letras intransferibles. Pero bueno, la verdad es que había que plantear soluciones y hay muchas soluciones. Y la realidad es que si son 20 mil millones de dólares, el Banco Central tiene ese dinero como para poder resolverlo. Ahora, si esos 20 mil millones de dólares o ese billón de pesos entra al mercado de repente, y claro que tenemos un impacto hiperinflacionario. Pero es un escenario que no se visualiza hoy. Otros dicen, bueno, pero para mantener ese dinero en las LELICs tenés que seguir pagando tasas arriba del 70%. Eso es en la medida que la inflación siga teniendo los niveles de hoy, arriba del 55, 57%. Entonces, con la tasa de interés de hoy, con la tasa de inflación hoy acumulada para 12 meses para atrás, tenés una tasa de interés determinada. Si la inflación, como decía Santiago, empieza a bajar mes a mes, de hecho está bajando y vamos a ver ahora algunos datos, bajó en el último dato y se espera que baje más en mayo, la tasa de interés de las LELICs también va a ir bajando, con lo cual además va a ir reactivando la economía producto de la baja en la tasa de interés que vamos a ver una vez que empieza a bajar la inflación. Pero bueno, es todo un proceso que se retroalimenta y que se puede convertir en un círculo virtuoso en algún momento. Y no te olvides de agregar a esto que el año que viene, si el país llega a crecer como está previsto, arriba del 2%, pueda crecer también la demanda de dinero, con lo cual el ajuste que haya que hacer vía LELIC sea menor también. Ojo con eso, porque hoy tenés baja demanda de dinero por inflación, pero también por el miedo que hay, por el pánico, por la incertidumbre política. Entonces, si el año que viene tenemos menos incertidumbre política, porque ya vamos a saber quién es el presidente, y además tenés un país creciendo, ojo con la demanda de dinero, porque puede subir y transformarte ese problema de 20 mil millones de dólares potencial en un problema mucho menor. Con mercados abiertos a su vez también, ojo con eso, porque hoy tenemos el mercado cerrado, pero ese problema se puede transformar en un problema mucho menor con mercados abiertos. Bueno, ahí tal tienen vez en pantalla se transforma en un problema realmente menor. El Banco Central lo veremos el año que viene a partir de la crisis, en particular creo que a partir de octubre, de mantener constante la cantidad de dinero. Ahí viene la pregunta, ¿cómo puede ser que tengamos constante la cantidad de dinero y sin embargo la inflación siga subiendo? Bueno, en estos meses ha habido tarifazos, en estos meses el dólar ha estado muy volátil, la volatilidad del dólar fue a precios, todavía quedaba parte del pass-through de la crisis cambiaria del tercer trimestre que mostrábamos antes. Realmente hay un rezago en el momento que empezamos a practicar una política contractiva hasta que esto impacta en los precios, pero efectivamente se esperaba una baja de inflación que yo creo, y lo hablábamos con Santiago antes de la reunión, que empezamos a visualizar a partir de este último dato que hemos visto en abril y del dato que se espera para mayo. A ver si... Bueno, acá tenemos el seguimiento de las metas donde se muestra que efectivamente, digamos, no está aumentando la cantidad de dinero. Acá pueden ver cómo, bueno, acá sí se puede decir que hubo un error quizás en la política monetaria del Banco Central, es fácil decirlo con el diario del lunes, y es que en algún momento el Banco Central, cuando vio que la inflación empezaba a bajar, decidió bajar fuertemente la tasa de interés, desde el 70 a menos del 50%. Y ese desarme tan rápido, esa baja fuerte en la tasa de interés tan rápida como muestra el gráfico,
hizo que la gente no renovara los plazos fijos y fuera el dólar, y hubo una nueva crisis cambiaria en el primer trimestre de 2019. Por eso volvió a subir la tasa, y ahora me parece que el Banco Central va a ser mucho más cauto en este año electoral en bajar la tasa. Todos queremos bajar la tasa, pero realmente te expones a un riesgo de que la gente, digamos, tome acciones de no renovar plazos fijos, de ir al dólar, y esa volatilidad puede ser un problema. Por eso yo creo que la baja tiene que ser más gradual, al menos a la hora de ir desarmando este problema. Sí. Yo quiero hacer un comentario ahí, Adrián, en el gráfico anterior, porque el gobierno lo que aduce que con el programa actual, con el programa actual, la tasa es endógena. Y lo que dice que estuvo pasando desde que se inició el programa con el Fondo Monetario es que ingresaron tantos pesos que la tasa bajó sola. Esto lo vas a poder saber explicar mejor vos, pero si vos tenés un cupo de base monetaria que vos tenés que cumplir y tenés muchos más pesos que quieren entrar, entonces definitivamente la tasa tiene que bajar, porque no necesitas eso lo vas a saber explicar mejor vos. Entonces, Sandleri lo que te explica es que ellos no bajaron la tasa bajó sola por la cantidad de fondos que se disponían a invertir en el LELIQ. Y ellos tenían un objetivo de base monetaria, ellos no tienen un objetivo de tasa de interés, tienen un objetivo de base. Si el objetivo de base lo cumplen, y bueno, lo lamento, pero te tenés que pelear por entrar en esta tasa. Y eso fue lo que pasó hasta enero. Pero en enero lo que tuviste fue un rebote inflacionario fuertísimo. En enero cuando se pensaba que la inflación iba a bajar, en enero salió, que el dato salió en febrero, 3,7 creo que dio, o 4 de inflación, cuando no se esperaba para nada eso. Entonces, ahí el mercado otra vez vuelve a decir, no, la inflación, a pesar de que la base monetaria no se mueve, la inflación no baja, y entonces ahí donde el mercado se vuelve a asustar y vuelve a correr al dólar, y eso hace que el gobierno tenga que otra vez sobrecumplir la base monetaria, y para poder sobrecumplir la base monetaria tiene que aspirar más pesos, con lo cual la tasa endógena le sube. No sé si vos querés hacer algún comentario como economista, yo lo hago como licenciado en administración. Muchos economistas apoyaban la idea de tratar de contener la inflación vía tasa de interés, otros preferían hacerlo vía agregados monetarios. La verdad es que al final el problema se le fue de las manos. Me parece que a partir de Sandleris, que al principio generó dudas digamos, que lo hayan elegido como presidente del Banco Central, la realidad es que fue bastante más ortodoxo de los que muchos pensábamos iba a serlo al principio, y apuntó más a los agregados monetarios, creo que es lo correcto, y me parece que la inflación va a terminar bajando. Ahora, es verdad que la tasa de interés es definida por el mercado, pero me parece que justamente el mercado se entusiasmó con la baja de tasas, y creo que eso termina generando el problema que se genera en el primer trimestre de 2019, esa volatilidad. Me parece que a partir de poner el foco en los agregados monetarios vamos a ver una respuesta más efectiva sobre el índice de precios, que de hecho, si miran este gráfico, pueden ver cómo entre septiembre, que había llegado al 6,5, octubre 5,4, noviembre 3,2. Esto era todo un momento en el cual Sandleris había sido elegido y había mantenido constante la cantidad de dinero. 2,6 en diciembre. Muchos dijimos, listo, 2019 la tasa de inflación va a seguir bajando. Pero la tasa del ELIX empezó a bajar, la gente empezó a demandar más dólares, especialmente porque empezaba el año electoral, y eso, de hecho, que también genera una dolarización de carteras y hace que parte de la dolarización que se esperaba normalmente en el último trimestre antes de las elecciones se adelante y tengamos una economía que ya está dolarizada, dicen algunas personas. Bueno, a partir de enero de 2019 empezamos a ver esto, la inflación empieza a subir de vuelta. Y acá empiezan a proyectar, ¿no? La inflación se nos va de las manos, y encima, si ustedes toman estos tres datos y reemplazan a estos tres datos, 1,8, 2,4, 2,3, el agregado de abril 2018 a marzo 2019 les da el más alto en muchísimo tiempo. Les da una tasa del 55. O sea, la inflación 2018 termina, creo que en el 47%. Pero hoy, reemplazando estos tres datos con los tres que habían en el primer trimestre de 2018, ya nos da 55%. Bueno,
La realidad es que en abril, acá no incluí el dato, pero daba, creo que dio 3,4 o 3,2, si no recuerdo mal, el IPC. Y ya se espera un dato inferior a 3 para mayo. Con lo cual, de nuevo, acá van a haber dos columnas para abajo, probablemente. Bueno, expectativas de inflación. Acá Ditela nos da un dato del 40% para marzo 2020. El REM para diciembre 2019 36%, para marzo 2020 30,7%, para diciembre 2020 23%. El mercado cree que la inflación efectivamente va a ir en baja, producto de las políticas monetarias que se están tomando. Esta es la inflación que ya tenemos, ¿no? Al momento. Sin duda que venía en aumento, en parte por la crisis cambiaria, en parte, bueno, por todo lo que vivimos hasta el primer trimestre de 2019, pero la expectativa del mercado es que la inflación baje y ya a partir de la nueva fórmula Fernández y la cuestión política, ya el mercado, esto está viejo ya, tiene una semana, ya los datos de inflación esperados son inferiores a los que se esperaba hace una semana. Así que vamos a empezar a ver expectativas de desinflación o de una inflación menor a la que teníamos. Iván dice, Adrián Abril dio 3,4 y es positivo, pero la núcleo dio 3,8 y muestra tendencia alcista. ¿No habría que tener un cuidado con eso? Bueno, por supuesto. Pero bueno, igualmente el 3,8 está abajo del 4,7, es casi un punto menos el dato de inflación. Pero bueno, la núcleo, vos me decís que daba 3,05 y ahora da 3,4. Los estacionarios y los regulados. Bueno, es un buen punto. Pero por lo que hablábamos con Santiago ahora respecto de lo que se espera de la inflación de mayo, estarían hablando de una inflación abajo de 3. O sea, de 4,7 a 3,4 y de 3,4 a algo abajo de 3. No sé si 2,7. Si es así, habrá que ver cuánto da el núcleo, porque esto puede ser todo tarifas, ¿no? Pero me parece que vamos a terminar viendo en el corto o mediano plazo una baja de la inflación hacia algo más moderado. Pero bueno, es un buen punto el de Iván. Sobre el sector externo, bueno, esto es la crisis cambiaria que generó toda la crisis. Perdón, la balanza de pagos, la cuenta corriente y la cuenta capital que termina generando la crisis cambiaria que conocimos. Fíjense que acá tenemos la cuenta corriente con un enorme déficit que se paga con los dólares de la cuenta capital. Ahora, ¿qué hay en la cuenta capital? ¿Hay inversión extranjera directa? No, hay deuda. Y eso es lo que hace posible que si Argentina no cambiaba esta situación, esto iba directo a una crisis de la deuda. Entonces lo que pasó en 2018 desde el punto de vista social fue terrible, pero desde el punto de vista técnico fue necesario. Y esto creo que es el punto que aportó el Fondo Monetario Internacional junto al gobierno para avanzar en corregir un déficit de cuenta corriente que termina siendo un problema serio. Maxi, ¿tiene algo que ver los precios congelados con el IPC de abril? Bueno, yo creo que no. Yo creo que los precios congelados fue una medida política con impacto casi nulo. Pero bueno, coincidió en la baja. Pero no creo, habría que estudiarlo con detenimiento. No creo que por lo que escuché y leí sobre los precios congelados haya tenido el impacto que se visualizó después. Creo que tiene más que ver con la política monetaria. Bueno, acá lo que tenemos es el tipo de cambio real. Esto no sé, Santiago, si querías agregar algo sobre que el tipo de cambio real es más competitivo de lo que era. No, sí, acá simplemente estábamos mostrando con un tipo de cambio real multilateral, con un índice de 124, lo que estamos viendo a partir de este año es que la balanza comercial es positiva. Entonces, ¿cómo cambió totalmente? Fíjense, tenemos desde el 2014 con una balanza comercial súper negativa, pero porque el tipo de cambio real multilateral era muy bajo. Entonces ahora con el salto devaluatorio que tuvimos, y bueno, cambió totalmente la balanza comercial. Está bien, podemos discutir si es por menores importaciones o mayores exportaciones, sí, podemos discutirlo, pero en lo concreto la balanza comercial es positiva todos los meses, entonces generamos divisas. Ahora ese tipo de cambio pareciera hoy alto y soporta una balanza comercial positiva ya. Ya no tenemos déficit comercial, como se ve acá en el gráfico. O multilateral.
Ah, sí. Espera, volvé un segundo al anterior, que yo había notado un comentario. Fíjense que ahí yo lo anoté abajo, en el 2015 Banoli vendía futuros de dólar con un índice real multilateral de 90. Y después en el 2018, cuando Sturzenegger puso la pared de 5.000 millones de dólares a la venta, valía 90 ese índice de tipo de cambio real multilateral. Hoy vale aproximadamente 120, 124 ese índice de tipo de cambio real multilateral. Y hoy el gobierno se puso de acuerdo con el Fondo Monetario de que podría defenderlo al tipo de cambio. Hasta ahora no ha vendido dólares. De hecho, la información, sin confirmar, porque el central no te lo confirma, es que está comprando dólar futuro el central, en vez de vender como venía vendiendo, está recomprando su posición vendida. No solamente no está vendiendo dólares en este momento, sino que está recomprando su posición vendida. Esto es un rumor de mercado que no se puede confirmar. Sandleri ya dijo que no va a contar cuál es su estrategia para intervenir el dólar, pero bueno, en el mercado se filtran este tipo de cosas y se los doy como un rumor, digamos, que el Banco Central estaría recomprando su posición vendida. Es decir, ¿No ves, Santiago, acá el una tipo de cambio real apreciación cambiaria multilateral o un en riesgo de 124, ir ¿es a una caro o apreciación barato? cambiaria? Luce caro. Yo creo que definitivamente vamos a ir a una apreciación cambiaria en lo que resta del año. Después en el 2020 vamos a ver, porque el gobierno va a necesitar una apreciación cambiaria. Primero que una apreciación cambiaria con balanza comercial positiva no sería tan grave, pero lo ayudaría al gobierno en su objetivo de reelegirse. Entonces, si el gobierno ahora, y de hecho lo estamos viendo todos los días, el peso performa mucho mejor que el real todos los días desde que el gobierno se puso de acuerdo con el Fondo Monetario de que puede vender divisas. Todos aquellos que querían vender dólares y que estaban esperando para que subiera un poquito más, no están esperando más, lo venden hoy. Entonces, sí, probablemente vayamos a una apreciación de acá a fin de año. Y bueno, el año que viene, el equilibrio es otro el año que viene. Hoy estamos en un determinado equilibrio con mucha incertidumbre política. El año que viene será distinto cuando cuando no haya esa incertidumbre política y el gobierno puede implementar otro programa totalmente distinto, un programa económico de verdad, no hasta que sirve hasta las elecciones, y bueno, ahí veremos cuál va a ser el nuevo tipo de cambio, y para mí este tipo de cambio es alto hoy. Yo no Pero creo, coincido que ese definitivamente tipo de no creo cambio que lleguemos real con más este tipo de bajo cambio a va a las ayudar elecciones. Para a mí va a ser recuperar el bastante más abajo que el de consumo, hoy. a recuperar el Pero salario bueno, real que ha es perdido otra apuesta, mucho ¿no? y no va a bajar a los niveles que teníamos y que nos generaban el déficit de cuenta corriente que teníamos. Ahora es verdad también, y esto siempre hay que destacarlo desde el punto de vista conceptual, de que no vamos a ser más competitivos devaluando. Digamos. Si queremos ser competitivos hay que avanzar en la reforma, en todas las reformas pendientes, ¿no? Que Brasil las viene ejecutando, que Chile, Perú, Colombia, Uruguay, etcétera, ya las vienen realizando desde hace tiempo y que Argentina las tiene pendientes. La buena noticia es que gane Cambiemos o gane un justicialismo más federal, esas reformas avanzarían en principio, con lo cual la agenda promete ser un poco más pro mercado. Si es así, sin ir al extremo de Spert, que creo que acá a muchos nos gustaría, yo creo que esa reforma un poco más pro mercado que la que veníamos teniendo cambia un poco el escenario. Para ser un poco justo con Cambiemos también hay que decir que es muy difícil en un escenario de desequilibrio fiscal del nivel que teníamos, el desequilibrio cambiario que teníamos y el desequilibrio monetario que teníamos y demás, con cepo cambiario, etcétera, etcétera, es muy difícil poder bajar el gasto público, poder bajar los impuestos, poder avanzar en reformas del tipo que se van a poder plantear a partir de 2020. Con la corrección de los desequilibrios que hemos tenido en estos 4 años, dolorosos desde el punto de vista social, pero necesarios desde lo económico, quizás digamos, la agenda cambia, que es un poco lo que estaba planteando Santiago. Me parece que el tipo de cambio real tiene que recuperarse, la competitividad de la Argentina tiene que recuperarse a partir de esas reformas de mercado y no tanto desde una nueva devaluación. Lo que no quita que tengamos una nueva devaluación a partir de enero, dependiendo de quién sea electo. Acá, Santiago. Bueno, al inicio
recuerdo que les hice un comentario de acoté que en abril se habían cortado los ingresos de fondos en Argentina. Fíjense lo que sucedió desde que Macri asume, la cantidad de fondos que ingresan a la Argentina en relación con el resto de los años anteriores. Argentina colocó, no tengo el monto exacto, pero en 2 años 80.000 millones de dólares. Acá lo vemos, o sea, es impresionante en el gráfico la cantidad de fondos que entraron para deuda, para colocaciones financieras, etcétera. Y eso se revirtió en abril, abril, mayo, junio, a partir de ahí fuertemente del 2018. Entonces, si a vos venían entrando un montón de fondos y no solamente dejan de entrar, sino que además empiezan a salir, y bueno, eso sumado a la crisis del campo, donde tuvimos muchísimas menos divisas, etcétera, etcétera, fue lo que terminó ejecutando, bueno, que el gobierno tuvo que salir corriendo al Fondo Monetario para que no se le dispare el tipo de cambio. Hay que aclarar todos los fondos que entraron querían salir. Se hace un embudo, el mercado argentino es muy chico. ¿No? O sea, por un lado, el Banco Central, el gobierno se encuentra con la posibilidad de tomar deuda a tasas mucho más bajas y demás, y entonces se entusiasma y toma estos 80.000 millones de dólares que comenta Santiago. Ahora, no es lo mismo recibir 80.000 millones de dólares de inversión extranjera directa de un mundo que confía en la Argentina y apuesta por la Argentina que recibir deuda a estos niveles. Pero bueno, después llega la crisis cambiaria y cambia la situación también. A ver, hay algunas preguntas. Natalia, ¿eso significa que el peso va a recuperar valor o el impacto es casi nulo? Yo creo que va a ir recuperando valor en la medida que la inflación siga bajando, que yo espero que va a bajar, y efectivamente va a haber más demanda de dinero, de pesos, con lo cual, con un dólar quieto y tasas atractivas de los activos en pesos como tenemos, me parece que mucha gente, no sé si va a vender los dólares, pero van a tender a elegir más activos en pesos. Ahora, el escenario electoral, la tendencia argentina es ir a dolarizarse, pero después de que pase el escenario electoral, probablemente haya más demanda de pesos. Máximo un aumento nominal de casi 50% anual con un dólar a la baja, boom de salarios en dólares para este año. Bueno, el salario en dólares real que hoy tiene la Argentina es ridículo. Es ridículo realmente, después de una crisis cambiaria como la que hemos tenido, comparativamente con el historial de la Argentina, no se puede sostener, va a recuperar, y va a recuperar rápido. Y ese escenario empieza a darse ahora. Por eso yo creo que el escenario electoral de todos los analistas políticos hoy no tiene nada que ver con lo que van a hacer en noviembre. O sea, el balotaje de noviembre es otra cosa. Y ahí es donde cambia completamente la configuración de lo que puede ser la elección, la política, lo que va a pasar con la economía y lo que va a pasar a nivel financiero, que es un poco lo que les va a hablar Santiago a partir de ahora. ¿Qué oportunidades hay? Porque realmente hay oportunidades. Leandro, ¿fueron mal utilizados los fondos extranjeros que le ingresaron al gobierno? Bueno, no sé, porque sin duda, ¿no? Pero una gran parte de estos dólares fueron a reservas. Y la verdad es que el Banco Central estaba quebrado sin dólares. Y hoy el Banco Central tiene dólares como para defender el peso o para tener una política cambiaria un poco más sustentable. Yo creo que parte de ese proceso de endeudamiento para recomponer reservas hacía falta. El problema, habría que hablar de Levax, habría que hablar de Sturzenegger, creo que da como para otra charla. Martín, ¿sigue siendo recomendable invertir en letes teniendo en cuenta que vencen luego de las elecciones? Esa te la dejo a vos, Santiago. Lo van a ver. A ver, te lo dejo. Eso ahora vamos a hacer todo eso. Bueno, este gráfico simplemente muestra la cotización del dólar a futuro para cada uno de los distintos meses. Fíjense lo que vale el dólar. El dólar hoy vale 44.80. Hoy, el mayorista estoy hablando. El dólar a futuro que vence en mayo vale 45.60, en junio 47.90 y hoy la cotización de ese futuro perdió 1,10%. Es decir, hoy bajó el dólar spot, el mayorista, pero también bajaron los dólares futuros porque van a la par. Fíjense, en diciembre, si hoy quisiera una persona fijar un tipo de cambio, podría fijarlo a diciembre, tanto comprar como vender, si uno fuera exportador o si fuera importador, o tranquilamente si fuera especulador, digamos, o si tuviera una empresa y tuviera ganancia y quisiera transformar esa ganancia que tiene esa empresa en pesos, dolarizarla, uno podría comprar dólar diciembre a 62,70 y ya sabe cuál va a ser su ganancia medida en dólares, por ejemplo. Pero tiene que pagar 62,70 puesto en diciembre.
Este mercado es un mercado de futuros, es un mercado súper líquido, es un mercado en el que puede operar cualquiera, pueden operar personas físicas, pueden operar empresas y también opera el Banco Central, que es el mercado en el que yo les digo que el mercado central estaría en este momento recomprando futuros de los que tiene vendidos. Acá les quiero mostrar, esos futuros tienen una tasa implícita de devaluación a junio de una tasa nominal anual del 63% o a julio del 64%. Es altísima la tasa de devaluación implícita que tienen los futuros de dólar. Es decir, el seguro de cambio que uno toma si se va a diciembre está pagando una tasa del casi 65%. Está en concordancia con lo que vale cualquier activo en pesos, que también es altísima la tasa de interés, pero en realidad lo que está mostrando es que la tasa es muy alta, pero esto no significa que el dólar puesto en diciembre vaya a valer 62,70. En diciembre vamos a saber cuánto vale. Ahora les quiero mostrar... Uy, ahí se me perdió. Bueno, ahí tenía un gráfico de dólar que evidentemente no lo grabé. No sé cómo voy a hacer para... Ahora voy a ver si te lo puedo mandar a vos, Adrián, y lo mostrás, o cómo hago para mostrarlo, porque o si no, se los voy a contar. Básicamente, el gráfico lo que decía es que el Banco Central se compromete a vender dólares a 51,50. Se compromete desde acá hasta diciembre a vender a 51,50. El JP Morgan cree que el dólar va a valer en diciembre 50 pesos. El Citibank propone 3 escenarios: si gana Cristina, si gana Lavagna, si gana Macri. Si gana Macri, lo ve en 45. Si gana Cristina, lo ve en 75. Y si gana Lavagna, lo ve en 55. O sea que son distintos escenarios que ve el Citibank. El BTG Pactual, que es un banco brasilero, es uno de los bancos de inversión más grandes brasilero, si gana Cristina lo ve en 75 pesos. O sea que fíjense cómo cada banco de inversión lo ve en distinto dependiendo del escenario que se dé. El REM, yo lo tenía, el REM lo está mostrando con... Yo lo tengo, Santiago, estaba... 52 pesos, bueno, lo tengo que buscar el gráfico, ahora lo voy a buscar y te lo voy a mandar a vos, no sé cómo lo podemos hacer para que vos lo muestres. Que tarda un minuto, pero vuelve. Pero a ver, ¿a qué fecha lo querés? Porque acá lo tengo yo en pantalla. A ver... A diciembre está... Quiero decir, el REM a cuánto muestra el tipo de cambio a diciembre. Bueno, esa es una de las principales cosas que yo quiero mostrar. Ustedes ya saben seguramente cómo se arma el REM. El REM es el relevamiento de expectativas de mercado. El Banco Central les pregunta a economistas renombrados como Adrián Rabier cuánto creen que va a valer el tipo de cambio en diciembre. Y la mayoría les dice que va a valer ¿cuánto? 51. Sin embargo, el mercado está tradeando hoy a 62,70. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El mercado o los economistas analistas que están valuando constantemente cuánto va a valer el tipo de cambio? Si tuviera razón los economistas, entonces hay una oportunidad gigante, grandísima, de vender dólar puesto diciembre a 62,70 y recomprarlo cuando llegue diciembre y valga 51 como el REN dice, o también de vender en diciembre y esperar a que venga el Banco Central a defender la cotización. Si el Banco Central viene a defender en octubre, por ejemplo, la cotización a 51,50 y yo vendí dólar futuro octubre a 57,90, 58, que es lo que vale hoy, uno tiene para ganar 6 pesos con 50. Esta es una operación que se puede hacer apalancada casi 20-1. Entonces, esta es una operación que puede aportar una rentabilidad. Uno puede triplicar el dinero desde acá hasta octubre, vendiendo dólar futuro, siempre y cuando uno creyera que el Banco Central va a ejercer la potestad de vender dólares a 51,50 como el Fondo Monetario le permitió. No lo sabemos lo que va a suceder. El mercado hoy no le cree. El mercado hoy octubre te paga 58. Para mí es una oportunidad vender a 58, 57,90, ¿no? Para mí es una oportunidad.
Pero uno tiene que creer que efectivamente el dólar no se le va a ir de las manos al Banco Central. Y por supuesto que eso cambia todos los días, porque dependiendo quién vaya ganando en las encuestas, el dólar se mueve todos los días, el spot se mueve y por ende se mueve también los futuros de dólar. Independientemente de que también se mueve adentro de cada uno de estos futuros, está la tasa implícita de devaluación que tiene una tasa de interés. Que si la tasa de interés baja, la pendiente de esa tasa también va a bajar. Ergo, acá tenemos, por un lado, que el dólar no debería subir mucho y que además la tasa debería bajar. Por lo tanto, para mí, acá hay un primer negocio brillante que es vender dólar futuro. Siempre y cuando uno crea que no se va a dar el escenario con Cristina ganando las elecciones. Porque si uno cree eso, el tipo de cambio ya puede ser otro totalmente. Insisto, el BTG Pactual, si Cristina gana, ve el tipo de cambio diciembre en 75 y el Citibank lo ve en 70 al tipo de cambio con Cristina ganando. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Cristina gane? Porque estas son las cosas que uno tiene que charlar para saber si hay negocio acá vendiendo dólar futuro o no. Dependiendo de la probabilidad que uno le asigna de que Cristina versus no Cristina gane, es si uno debería o no vender tipo de cambio hoy. La probabilidad que le asigno yo a que Cristina gane es 30%, máximo 35%. Y un no Cristina ganando, después vemos quién es un 70%, 65% si no. Entonces, yo creo que ahí, haciendo el promedio ponderado, me da que tengo que vender dólar diciembre, dólar noviembre, dólar octubre, o dólar febrero, dólar marzo. Yo les muestro acá hasta diciembre, pero se puede vender más largo también incluso.
Bueno, avanzo.